Buenos días, maestros. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer sobre la monografía. Yo y mi grupo, que los integrantes son Álvarez Aparco, Maricruz, Huachuaco Lara, Ángela Mabel, Guamán Mesa Robert, mi persona, Luis Vargas Alexander Jason y Osorio Córdoba Almendra. Bueno, primeramente vamos a hablar las generalidades de la monografía. Bueno, es aquellos párrafos en los cuales se identifica con claridad la importancia de claridad, la importancia más que nada, ¿no? Del tema de la investigación que se va a tratar en la monografía, que estas son que dan los motivos, las razones, ideas que pueden llegar a justificar una adecuada y un estudio correspondiente del tema, identificando el tema claramente relacionado los problemas de la investigación, como también son los conocimientos de información que se brinda en los párrafos. Bueno, en la introducción más que nada se puede ver que es la introducción, es una sección inicial, ¿no? Cuyo propósito principal es contextualizar el texto, fuente o reseñado y que está expuesto a continuación, en general en forma de cuerpo o desarrollo del tema. Más que nada, la introducción también, para reforzarlo, lo hemos citado, que sería que es la inclusión de la introducción o presentación del tema a estudiar en general de manera clara y consistente, ya que está teniendo en cuenta que serviría para dar a expresar el objetivo del trabajo sin ser demasiado extensa y haber sido escrita de forma que capte el interés del público. Bueno, el otro sería el planteamiento del problema. Bueno, el planteamiento del problema, ¿qué se entiende por eso? Bueno, el planteamiento del problema es una descripción concisa que esto se parte desde un problema ya que se aborda o se condiciona desde el punto de mejorarse, que identifica la brecha entre el estado actual y el estado deseado que se quiere lograr. Bueno, también el planteamiento de problemas es aquella parte de la monografía que va en las generalidades en las cuales se plantea y describe la situación, ¿no? O cuestión de ser que resulta que bien sabemos que es de punto de partida para la realización del enfoque detallado al tema a estudiar. Bueno, los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Bueno, es un resultado deseado que una persona, un sistema, imagina, planea y se compromete a lograr, ¿no? O sea, que como podría ser que en nuestro caso, ¿no? Como por ejemplo, que nosotros queremos más que nada lograr ser profesionales, ¿no? Eso también es una meta. Que, o sea, esto también es un punto final deseado personalmente en una organización. En algún desarrollado asumido, muchas personas tratan de alcanzar objetivos de un tiempo infinito. También se sabe que la monografía da un estudio a un tema específico mediante el uso de herramientas analógicas y científicas, pero para ello necesitamos a los objetivos, que a los cuales necesitamos llegar, los cuales exponen un tema originado de la profundización del tema elegido. Y bueno, la historia. Bueno, la historia también es que la monografía es un documento en la cual se encuentra mucha información de manera argumentativa, en la cual se habla sobre un tema en particular, ¿no? Que también todo teniendo en cuenta de la realización del estudio sobre el tema. Del tema que sea específico consecutivamente, su análisis y desarrollo en el tema. Conceptos. Al momento de realizar una monografía tenemos que tener en cuenta el tema del cual vayamos a exponer, esto precisamente especificado en nuestro título. Y para ello necesitamos buscar temas relacionados y leer sobre documentos para así poder sacar conceptos. Conceptos que más adelante nos van a ayudar a profundizar en la idea que queramos darle y el rumbo de nuestra investigación. Como un ejemplo tenemos la monografía de ecoturismo, instrumento de desarrollo sostenible de Vanegas del 2016.
Aquí podemos ver que su tema principal es el ecoturismo y precisamente esta persona tuvo que buscar documentos relacionados a ellos para poder ampliar mucho más su tema. Es aquí donde vemos conceptos de ecoturismo, sus principales actividades y todo esto se evidencia en su bibliografía. En la bibliografía podemos ver cuántos documentos la persona ha llegado a leer para poder llenarse de conceptos y así profundizar mucho más en su tema. Pasamos a lo que son clases. Las clases de monografía que tenemos son monografía investigativa, monografía de compilación y monografía de experiencia. En la monografía investigativa es básicamente un argumento con la función de informar. La mayoría de monografías están en esta categoría, debido a que buscan hacer una investigación para informar al lector sobre algún tema en específico. En esta ocasión mostramos de ejemplo las tendencias investigativas de enseñanza cinemática química en la clave diversidad y cultural que se presentó por Segura en el 2018, que como podemos ver tiene un plazo del 2000 al 2018, que esto es una característica muy importante de las monografías investigativas, lo cual es que tengan una fecha de inicio y una fecha de fin con respecto a su estudio. Pasamos con lo que es la monografía de compilación. La monografía de compilación por lo general reúne información de otros documentos sobre un mismo tema. Se busca en otras monografías, en otras tesis, incluso en libros y artículos científicos, algo sobre un tema específico, para así poder recopilarlo, como dice su mismo nombre, en una monografía, para poder brindar mayor información al lector. En este caso pusimos de ejemplo la monografía de Morato del 2021 que dice monografía de compilación, las subjetividades juveniles y expresiones de estudiantes en contextos escolares latinoamericanos. Y como tercera clase de monografía tenemos la monografía de experiencia, que esta vendría a ser un documento único que parte de las experiencias del autor o de los autores. Es un documento original que por lo general a veces es utilizado como base para otras investigaciones, donde el mismo autor cuenta sus experiencias con respecto a un tema. Obviamente los esquematiza de una forma en la que se pueda leer como una investigación para así poder presentarlo. En este caso tomamos el ejemplo de Adel y Mengual et al. Del 2015, el cual era presentación del monográfico Webcast, 20 años utilizando Internet como recurso para el aula, donde ellos narran sus experiencias de cómo ha sido implementar TICs para poder utilizar dentro de un área estudiantil en diferentes áreas. Pasamos con las características. Para tener en cuenta las características hemos tomado un ejemplo de una monografía que es Ecoturismo, Instrumento de Desarrollo Sostenible de Vanegas del 2016. Lo primero es que para hacer una monografía necesitamos recolectar información. Para poder visualizar nuestro trabajo como algo terminado, necesitamos indagar en más documentos, necesitamos buscar antecedentes sobre nuestra investigación y necesitamos básicamente leer todo lo necesario para poder luego redactar el punto de vista que va a tener nuestra monografía. Es para ello que necesitamos recurrir a repositorios, a páginas web e incluso otros tipos de documentos, ya sean tesis u otras monografías, para poder tener la información necesaria para nosotros explayarnos el tema. En este caso se puede ver la información recolectada de una monografía cuando alguien se fija en su bibliografía, donde está básicamente todos los documentos que el autor haya seleccionado y ha podido citar en algún momento en su monografía para poder así darle mayor validez. En el segundo punto tenemos organizar. A la hora de organizar los temas de una monografía tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser nuestros temas principales y nuestros temas secundarios, organizándolos en temas y subtemas, los cuales vamos a ir profundizando según tengamos nuestra idea principal. Esto para poder desarrollar el tema a mayor profundidad. Cuando uno va organizando en la elaboración de la monografía, es normal de que a veces pongamos de forma prioritaria un tema sobre otro, y esto es lo que precisamente ayuda a el escritor a darse cuenta cuáles son sus temas principales. Para organizar mejor una monografía siempre es bueno tener un esquema base o un índice de borrador para así poder plantear sus ideas con respecto a lo que quiere relatar. Es por ello que pasamos a la esquematización. Luego de ver qué ideas necesitamos para hacer nuestra monografía, necesitamos
organizarlos de forma jerárquica para que estos puedan tener mayor importancia. Tras ello, se tiene que tener concordancia con los temas que tenemos planeado realizar. Es esencial armar un índice de base, como ya se mencionaba, para así poder tener en cuenta el orden de nuestras ideas a exponer. No podemos andar redundando en un tema o no podemos saltar y tratar de volver a un inicio. Esto tiene que estar esquematizado. Por último, pasamos a lo que es la redacción. En este apartado tenemos que escribir nuestro primer borrador al menos de lo que va a ser nuestra monografía, obviamente considerando todas las ideas que puedan venir a nuestra mente, haciendo citas, comparativas de ideas y todo lo que nosotros querramos explayar sobre nuestro tema. Obviamente esto no va a quedar plasmado en la monografía final. Para comenzar con la redacción tenemos que tener en cuenta que todas nuestras ideas son importantes y precisamente por ellas también tenemos que seleccionar cuáles sí tienen validez para ir dentro de la monografía y en qué momento debemos de ponerlas. Debido a ello, es normal crear varios borradores antes de tener redactada la monografía final. Muchas gracias. Paso con mi siguiente compañero. Continuamos con el título. En el título nos dice que según Valeria en el año 2006, nos recomienda que el título sea de una descripción del contenido de la obra, que debe ser claro, preciso y conciso y específico. Por su forma de la parte principal para describir una forma sintética de las características del estudio, siendo el mejor antecedente de la forma de atención del lector. También es por ello que para la elaboración correcta de una monografía tenemos que elegir el tema en especial para el desarrollo, pero incluso para ello es necesario considerar diversos aspectos. Pasamos en la selección del tema. En la selección del tema, esto por general procede de inquietudes de un investigador, aunque en algunas situaciones se puede impuesto o debe ser sugerido por otra persona, según los intereses. Es por ello que también se le denomina una delimitación del tema, ya que se tienen que tener en cuenta la profundidad del escrito. Para ello se tiene que tener en cuenta el no elegir un tema demasiado amplio para que sea realista y aunque parezca muy obvio, el tema debe generar interés en el lector. Un gran aporte para esta elaboración es la idea de López, que nos dijo en el año 2016. El tema tiene que ser concreto y el autor debe conocer la temática. Esto significa que no debe de escoger un tema sobre el cual no tenga ningún conocimiento. Es necesario que trabaje en temáticas sobre la cual él posea suficiente. Pasamos con el siguiente tema, que es el resumen. El resumen en realidad es un texto que tiene toda la información de lo que se desarrolló dentro de la monografía, como también las conclusiones del trabajo realizado. El resumen se ubica en una página seguida después de la portada. La página del resumen siempre tendrá que ir enumerada, con el número 2 en romano y en minúscula. El resumen debe tener una forma de párrafo único en la cual solo se coloca en una hoja y no debe sobrepasar las 120 palabras. El autor es libre de colocar subtítulos en ella. Y al finalizar el resumen se coloca un punto referenciado el subtítulo, palabras clave, el máximo de 3 palabras esenciales que logren resaltar el contenido. Pasamos al siguiente, que es el índice. El índice, bueno, es ahí donde se deberían incluir todos los aspectos tratados del documento. Ello representa dónde y cómo se ubican los subtítulos de acuerdo al modo de la organización del trabajo y el número de página correspondiente. Su función principal del índice es ordenar todas las secciones del documento de forma numérica. El índice debe comenzar desde el resumen hasta los anexos. Ahora les voy a hablar sobre el contenido que debe ir en el cuerpo del trabajo dentro de la monografía. Para una monografía bien sabemos que es importante organizarlo y administrarlo bien, ya que debido a aquello, la información dada hacia el lector podrá llegar a entender una gran mejora
y así tener una facilidad en el trabajo mencionado. Para ello, se divide en capítulos, en lo cual se puede llevar la información dada y esquematizada según el capítulo. En el contenido debe ver los hechos, los análisis y su interpretación. Podrían ir tanto en textos, cuadros, gráficos o ilustraciones. Al ser tan compleja la elaboración del proyecto de la investigación como es el hacer la monografía, tenemos que tener en cuenta una elaboración de informe investigativo en el cual dependa de cuántos temas trate o conlleve y se dividirá en los capítulos necesarios para dicha monografía. Para ello, se realizará una organización de datos y elaboración de un esquema conceptual de cada tema. También llevar el propósito de facilitar la búsqueda de la interpretación de los datos. Les voy a hablar en conclusión sobre todo el tema. Bueno, en esta parte de la monografía se concluye que la monografía es un texto comunicativo que sustenta el autor, que mediante las investigaciones que realizó, que son científicas, como también debería el autor convertirse en un gran especialista del tema que está tratando y que debe realizar con estudios y dar a conocer o informar de una manera explícita los conocimientos que posee sobre el contenido. También se le recomienda no realizar plagios dentro de la monografía. Tienes que editarlo para ofrecerlo, ya que se averigua muy fácilmente cuando robaste una información de otro autor. Según Medina, en el 2019, él nos recomienda que deberías incluir citas o argumentos de ideas de los otros autores para así evitar la acusación del plagio dentro del texto. Los ejemplos. El primer ejemplo que encontramos en una monografía es el resumen. En esto nos dice que el apartado de la encuentra una síntesis del tema, en lo general que es irónicamente aquella que representa el tema y según la estructura va a las primeras páginas, pero es aquella que se redacta al finalizar del documento. Esto ya nos contiene toda la información del documento. Como se evidencia en el ejemplo del formato Bravo y Romero 2016, el turismo y desarrollo humano de la comunidad Huacapo del distrito de Palcamayo, Tarma en el periodo 2013. Su resumen es una breve introducción de síntesis de completo en su tema en la cual se redacta el inicio hasta la parte de las conclusiones de su documento. Ahora les voy a hablar sobre las generalidades. El ejemplo. Aquí se identifican las ideas posteriormente que se toman a mayor importancia durante la redacción y las generalidades por lo general. Se ubican en la introducción para así poder llamar la facilidad de atención del lector. Recomendaciones. Que según Osorio 2017, de acuerdo al plan establecido, se presentan las siguientes recomendaciones. Continuar la práctica de talleres asociados de plan para así poder informar a las personas de la comunidad. También repetir trimestralmente los talleres de concientización de la ecología y realizarnos de la clasificación dentro del reciclaje de residuos. También propone programas para conservar de la población y reflexionar sobre la contaminación de los residuos sólidos dentro del medio ambiente. Eso sería todo, maestra. Muchas gracias.